Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y seguimos con nuestra serie de mensajes basados en este Evangelio. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. O mejor vamos a leer desde el 9 hasta el 13. Marcos 1, 9. Y dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días... y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Hasta ahí la lectura. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Señor, si tú no nos la explicas a nuestro entendimiento, Señor, vamos a salir a oscuras de este lugar. Pero te pedimos que por tu misericordia, por tu verdad, Dios mío, tú una vez más, Señor, nos pastorees con tu palabra, nos libres con tu palabra, nos edifiques con tu palabra, nos sanes con tu palabra, nos alegres con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitaros en estos próximos minutos a mirar al Señor Jesús desde dos ángulos distintos. En primer lugar, mirarle como nuestro guerrero, como nuestro héroe, como nuestro paladín, como nuestro representante en la tentación, en la batalla. En segundo lugar, mirarle como nuestro ejemplo, como nuestro modelo de vida. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en estos próximos minutos. En primer lugar, vamos a ver a Jesús como representante nuestro en el valle de la tentación, como nuestro paladín, como nuestro guerrero. Y en segundo lugar, mirar la vida de Jesús, este episodio de la vida de Jesús, para entender cómo algunos principios fundamentales para enfrentar nosotros al diablo. La Escritura dice, acabamos de leerlo, y yo espero que mientras abrimos de alguna manera este texto, crezca nuestra admiración por Él, crezca nuestra confianza en su nombre, se afirme nuestra determinación, nuestra resolución de seguirle, y además crezcamos en sabiduría para hacerlo. La Biblia dice en nuestro texto que el Espíritu lo guió al desierto. ¿Por qué? Acabamos de ver la gloria. Acabamos de ver abrirse los cielos, descender el Espíritu Santo en forma de paloma, Dios Padre proclamando a su Hijo de manera pública. Acabamos de ver la gloria, la venida del Espíritu Santo marca el inicio del ministerio de Jesús como el ungido. Él es el ungido, Él y nadie más es el ungido. El Espíritu Santo desciende sobre Él y no sobre la Virgen María, ni sobre Juan el Bautista. Él es el señalado por Dios, Él y solo Él. Él es el que el Padre ha establecido como rey legítimo. Él es el Hijo que ha de poseer, como dice el Salmo 2, los confines de la tierra. Él es el soberano de los reyes. Él es el que va a sostener el cetro por los siglos de los siglos sobre la colina de Sión. Y al mismo tiempo, vimos que en las palabras del Padre al Hijo, en la bendición paternal, está incluida una referencia al siervo sufriente. Así que Él no solo es el Rey de los Reyes, es el siervo sufriente que va a venir a dar su vida en rescate por mucho. Además, Juan ha estado señalándole todo el tiempo de su ministerio como el que bautiza en el Espíritu Santo. Acabamos de ver la gloria y ahora el Espíritu lo impulsa al desierto. ¿Por qué? Lo que cabe esperar, digo yo, si yo hubiese estado allí y hago mis conclusiones, uno de los puntos, Juan el Bautista aparece,
viene anunciando al Mesías, de repente Juan se aparta porque llega el Mesías, los cielos se abren, la gloria se manifiesta, y siguiendo esa línea, lo siguiente es que el rey legítimo, el Cristo de Dios, no sé, vaya a Jerusalén, por ejemplo, a tomar el trono de David su padre. Que el rey se rodee de una multitud de gente a los que les regala ese bautismo en Espíritu Santo. ¿No te parece que es lo más lógico? Pero de repente acabamos de ver la gloria y motivado por el Espíritu Santo, Jesús ni va a Jerusalén, ni se rodea de una muchedumbre de personas. Motivado por el Espíritu Santo, Jesús se aparta y se va al desierto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Quisiéramos corregirle, quisiéramos decirle de alguna manera, Señor, no, Jerusalén no es por ahí, Jerusalén está por allí. No, Señor, tú has recibido ahora la unción, el Espíritu de Dios está sobre ti. Has sido señalado por Dios y autorizado por Dios para dar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para darle vista a los ciegos, para reventar las prisiones, los prisioneros, los ciegos, los cautivos, los enfermos, los deprimidos. Están en las aldeas, Señor. Allí en el desierto solo hay polvo, lagartos, piedra, soledad. ¿Qué se te ha perdido en el desierto? Ahora, Marcos no lo dice, pero Mateo sí. Ya sabéis que tenemos 4 evangelios y estos 4 relatos se complementan de alguna manera. Y cuando vamos al texto de Mateo, no hace falta que lo busquéis, no es necesario, yo lo leo. Mateo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, eso lo sabíamos porque acabamos de leer Marcos, pero añade, Marcos dice, y fue tentado por el diablo, pero Mateo dice, para ser tentado por el diablo. Así que, hermanos, vemos que el conflicto no es casual, que el choque estaba previsto por Dios, es decir, era parte de la agenda celestial para Jesús. Tocaba guerra y el Espíritu Santo lo animó y lo condujo al frente de batalla. Eso es lo que está pasando. Pero de nuevo preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué tocaba guerra? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta secuencia? Y quiero ir, habría varias cosas quizá que decir, pero quiero ir directamente a la que me parece la razón fundamental. ¿Estás conmigo? ¿Por qué toca guerra? ¿Por qué Jesús al desierto ahora? En este momento. 5 minutos antes, gloria. 5 minutos después, batalla. En el anterior mensaje de esta serie, cuando vimos su bautismo, nos adentramos en una verdad preciosa de la Escritura, y es la obediencia activa de Jesús como representante de una nueva humanidad. ¿La recordáis? Espero que no os olvidéis de eso, porque hay comida ahí por toda la eternidad. Ahí te puedes poner las botas cada vez que vayas. Dijimos que Jesús no solo murió por nosotros, sino que Jesús vivió por nosotros, se encarnó por nosotros, fue circuncidado, presentado en el templo, sujeto a sus padres, cumplió la ley, pagó sus impuestos, se bautizó por nosotros. Así como en Adán, o mejor dicho, así como Adán fue establecido por Dios como cabeza y representante de la humanidad, y por lo tanto lo que Adán hacía, no solamente lo hacía... no solamente tenía validez para él mismo, sino lo que Adán hacía contaba para todos los representados por Adán. De la misma manera, Jesucristo ha sido establecido por Dios como cabeza y representante de una nueva humanidad. Y lo que Jesús hace, no lo hace únicamente por sí. Jesús no responde por sí solamente. Las acciones del Señor computan también, se ponen en la cuenta de todos aquellos que están representados por Él. Así que dijimos en el anterior mensaje, en Adán pequé, pero en Cristo obedecí.
Es decir, se me atribuye el mérito de la obediencia de Cristo. Cuando Jesús le dijo a Juan, Juan, deja que me bautice. Sí, es verdad, yo no soy pecador, tú eres el pecador. Sí, es verdad, en un sentido tienes razón, yo debería bautizarte a ti en todo caso. Pero déjame, Juan, porque conviene que así yo cumpla toda justicia. Conviene que yo haga lo que Dios pide del hombre, porque el resto de hombres no lo hacen. El resto de hombres no viven como Dios manda, pero aquí estoy yo, el hombre. Yo vengo como hombre, no como Dios, vengo como hombre, como el Hijo del Hombre, para cumplir lo que los hombres no han podido cumplir, para vivir como Dios manda, para cumplir toda justicia. En Adán pequé, en Cristo obedecí, se me atribuye el mérito de su obediencia. Y a los ojos de Dios, hermanos, esto es espectacular. A los ojos de Dios, en un sentido legal, aunque estamos creciendo en santidad, pero en un sentido legal, en lo que a mi posición delante de Dios se refiere, estoy en una condición inmejorable. Soy juzgado, soy visto por Dios como si siempre, exclusivamente y del modo más perfecto hubiese hecho la voluntad del Señor. Como si yo mismo hubiera cumplido toda justicia. Así que estoy en Cristo y por lo tanto soy amado en el amado, o soy acepto en el amado. Soy acepto, soy recibido, soy honrado, soy besado, soy sentado en el trono en virtud de mi unión con Cristo. ¿Qué te parece? Glorioso, sí, espectacular. Pues bien, creo que Jesús fue conducido al desierto como el postrer Adán también, para enfrentarse al colosal enemigo que nos traía por la calle de la amargura, para someterse como representante, para someterse a sus ataques, a sus seducciones, a sus artimañas. Hermanos, Satanás hizo morder el polvo a nuestros padres en el jardín de Edén. Y después de ese triste día, ha hecho morder el polvo a cada hijo de nuestra raza. Doblegó a Adán y a Eva en el jardín y ha doblegado a cada persona. Les sedujo para desoír el consejo de Dios, para rebelarse contra su voluntad. Me imagino la sonrisa satánica, la burla fea y oscura que tuvo que haber en el espíritu de ese diablo cuando nuestros padres fueron expulsados del huerto y la tierra se llenó de cardos. Pero luego llenó el alma de Caín. ¿Te acuerdas de Caín? Llenó el alma de Caín de rabia, de envidia, de rabia homicida. El apóstol Juan en su primera carta nos dice porque era del maligno. Y también enloqueció a los habitantes de Sodoma y de Gomorra y los empujó a hacer perversiones para que en su lascivia se entregaran al desvarío más absoluto. Y tentó al rey David también para censar al pueblo y jactarse en sus recursos, en su potencial. Uno por uno, los mejores hombres y las mejores mujeres cayeron delante de Satanás. Todos los hijos de Adán, antes o después, han comido de su mano. Todos, en mayor o en menor grado, han sido pervertidos, han sido atrapados por la serpiente antigua. El adversario podía mirar en esta hora a todas las personas de nuestra raza, a todos los que han pisado el planeta Tierra, mirarle a los ojos y decirle, soy más fuerte que tú. Todos. Abraham, Job, Enoc, ninguno perfecto, ninguno justo. Así que Satanás llega invicto al desierto. Satanás es el púgil que ha hecho doblar la rodilla a todos sus rivales. Pero hermanos, en esta hora Jesús entra en el cuadrilátero. Y no entra en el cuadrilátero como un hombre más. Entra como representante de un pueblo. Lo he dicho muchas veces, lo seguiré diciendo. Entra como el último Adán. Entra como nuestro hijo. Un hijo
nos es dado, nos ha nacido un hijo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que puede ilustrar la naturaleza de esta confrontación. ¿Recuerda? El pueblo de Israel estaba enfrentado a los filisteos y descendieron al valle de Ela. Y allí, en el otro lado, todas las mañanas y todas las tardes, un gigante de Gad llamado Goliat se ponía al frente de todo el ejército filisteo desafiando a los israelitas y burlándose de ellos. Él les decía: escoged de entre vosotros un hombre que venga a mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Dadme un hombre que pelee conmigo. No hace falta que nuestros pueblos se enfrenten. No hace falta que las formaciones choquen en el valle. No hace falta. Escogeos un héroe. Escogeos un guerrero. Dadme un héroe. Pelearemos entre los dos. Y el que gane, dará la victoria a todo su pueblo. Si yo gano, vosotros los israelitas nos serviréis a nosotros. Si él gana, nosotros los filisteos os serviremos a vosotros. Así que aquí tenemos a dos hombres. Bueno, aquí tenemos a un hombre, Goliat, pero luego ya sabemos cómo termina la historia. De repente David, un don nadie, el hijo pequeño de una familia pequeña, viene a llevarle la merienda a sus hermanos que están en el ejército. Pero cuando ve la burla de ese grandullón, cuando escucha las palabras del bocaza, que está injuriando no al pueblo en sí, porque el pueblo la verdad es que se lo merecía, todos amedrentados, todos en el burladero. Pero David sabe que la gloria de Dios estaba ligada al pueblo. Este se está riendo de Dios. No puede ser. Entonces él se presentó voluntario y habló con Saúl. Le enseñó su currículum. He matado al oso y al león. Déjame que me enfrente con ese. Así que aquí tenemos a dos hombres peleando en representación de dos pueblos. ¿Los ves? Goliat, el gigante de Gad, el héroe de los filisteos, y David como el guerrero de Israel. Y ambos asumen sobre sus hombros la responsabilidad de ligar la suerte de todo el pueblo a su suerte personal. Pues bien, hermanos, lo que está ocurriendo en el desierto es similar, solo que de dimensiones y de consecuencias mucho mayores. Aquí vemos a Satanás, ese paladín bocazas insolente, que generación a generación ha amedrentado a nuestra raza y nos ha lanzado a la cara sus bravatas y sus amenazas. Pero de la misma manera que Dios guió los pasos de David al valle de Elán, ahora el Espíritu Santo motiva, impulsa y dirige al carpintero de Nazaret, un joven de 30 años, un hombre de 30 años que se adentra en el desierto como nuestro héroe. Allí va nuestro representante, allí va nuestro hombre fuerte. Allí va el que no parece un guerrero, pero te va a cortar la cabeza, te va a quitar las armas y te va a pisar la cabeza y va a darle de comer a las aves. El cielo nos ha dado un hijo, hermano. Él es nuestro hombre fuerte y los días del tirano están contados. En el bautismo, Jesús dio un paso más para cumplir toda justicia. Y en el desierto, Jesús da pasos para resistir toda tentación. A ver si soy capaz de explicarlo. En un sentido positivo, en el bautismo Jesús hace lo que Dios manda. Y en el sentido negativo, en el desierto Jesús no hace lo que Dios no manda. En el bautismo obedece positivamente. En el desierto resiste toda tentación. Él es el hombre de vida perfecta. Ahora, tanto Cristo como Adán fungen como representantes legítimos. Y hay una característica
que los asemeja también y está muy relacionada con la tentación. Cada uno de nosotros, cuando somos tentados, nosotros tenemos que hacer frente a presiones diversas. Cuando tú eres tentado, o cuando yo soy tentado, tenemos que hacer frente a una presión externa, una seducción que viene de fuera. El diablo nos tienta desde fuera, nos oferta lo que sea, nos intenta seducir desde fuera, nos da su palabra falsa, su mentira, su verdad retocada, que al final es un engaño absoluto. Nos propone ciertas cosas desde fuera y somos atraídos desde fuera. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer frente a presiones internas. La Biblia habla de que hay pasiones en nosotros, que ya nuestro problema en la tentación no solo es el diablo, nuestro problema es más profundo, es que hay dentro de nosotros pasiones que son despertadas y atraídas hacia eso. Por una parte se nos oferta, por otra parte lo buscamos, lo queremos, hay una inclinación de nosotros. Así que cuando nosotros somos tentados, la lucha es en ambos niveles. Por una parte hay que resistir la seducción externa, la presión que el diablo ejerce. Hay que resistir al diablo. Pero por otra parte hay que mortificar la carne. Hay que dar muerte a nuestras propias pasiones. La lucha está fuera, la lucha está dentro. Pero no pasó así con Adán. Antes de que Adán pecara en el huerto, él estaba en un estado de inocencia. Y toda la tentación venía de fuera. No había concupiscencia, no había pasiones, no había eso que le atraía. Toda la presión estaba de parte de Satanás y era externa a él. ¿Me seguí aquí? Lo mismo pasa con Jesús. En eso Adán y Jesús se asemejan. Los dos entran en conflicto con Satanás y los dos... Jesús no tenía una naturaleza caída, por lo tanto Jesús no tuvo que hacer nada para resistir sus pasiones pecaminosas por cuanto no había pasiones pecaminosas. Pero, aún así, la tentación es muy real, tan real como fue la tentación para Adán. La lucha era de la misma naturaleza que la que tuvo que enfrentar Adán en Edén. Así que ambos son representantes de un pueblo. Ambos fueron tentados desde fuera por Satanás. Y sin embargo, más allá de esta semejanza, hay varios contrastes que quisiera señalar. En primer lugar, hay varios contrastes que marcan que Jesús no luchó en las mismas condiciones que Adán. En primer lugar, Adán estaba en Edén. Edén era el lugar perfecto, el jardín de las delicias, rodeado de bienestar, de bendiciones. Sin embargo, Jesús se enfrenta al ataque, ¿dónde? En el antijardín, en el desierto. Adán está en casa, Adán está a salvo. El viento sopla a su favor en la popa. Pero Jesús está muy lejos de su zona de confort, muy lejos. Pero otra segunda contraste, y este me parece muy interesante, Adán tenía la ayuda de Eva, a la que llamó hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Recordáis que Dios hizo pasar a los animales delante de Adán y Adán les puso nombre a todos los animales? Dice eso el relato de Génesis en el capítulo 2. Y justo después dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así que Adán fue viendo a todos los animales, tú te llamarás marmota. Eso es lo que hay. Vaca, sanguijuela, águila, león. Y pasaron y Adán los clasificó, los nombró. Pero en ese momento, el Moisés que está escribiendo es el relato histórico del Génesis. Dice, pero no se halló ayuda idónea. El águila, la sanguijuela, la marmota, la vaca, el león.
Adán no se veía en ello, no, sí, podía disfrutar de su compañía, seguro que sí. De algún modo podía disfrutar de su compañía, pero no podía compartir sus anhelos, no podía considerarlos ayuda idónea. No, de ninguno de ellos podía decir, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, tú has sido tomado de mí, somos iguales, nos parecemos, nos entendemos, podemos cantar, soñar juntos, podemos suspirar juntos, podemos servir al Señor juntos, podemos compartir acerca de la gloria de nuestro Creador juntos. No podía hacer eso con el león, no podía hacer eso con la vaca, ni con ninguno de los animales. Pero entonces Dios le dio una esposa, que la sacó de su costilla, y cuando se la presentó a Adán flipó y profetizó. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varona porque ha sido tomada del varón. Esta sí, esta me entiende, yo la entiendo, podemos caminar juntos, podemos tener un proyecto, una vida que sea vivir una aventura juntos. En el buen sentido, ¿no? Como ahora se usa esa expresión. Una pregunta. ¿Por qué creéis que la Biblia, nuestro texto, 2 versículos? El Espíritu le impulsó al desierto, estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con la fiera. ¿Por qué? Admito que tal vez sea porque Marcos está queriendo señalar las dificultades a las que Jesús estaba sometido, para que sobre ese telón negro, para que sobre ese fondo negro resalte más la providencia de Dios. Pero creo que hay más. ¿Me seguí aquí? Creo que hay más. Adán estaba con las bestias y no se halló ayuda hasta que Dios le regaló su ayuda idónea. Y ahora el postrer Adán, de nuevo entrando en escena, pero él no tiene a su Eva. Él afronta la tentación solo con la fiera. Fíjate que no dice bestias. La Biblia usa esa palabra bestias para hablar de animales sin entendimiento. Dice fieras, es otra palabra. Y las fieras no solo son animales sin entendimiento, sino animales sin entendimiento, salvajes y peligrosos. Aquí ya están las consecuencias de la caída. Y no solo eso, el relato de Génesis nada dice de que Adán estuviera cansado o hambriento o privado de cualquier facultad. Pero la tentación sobrevino a Jesús, nos dice uno de los evangelistas, después de que hubo ayunado 40 días y tuvo hambre. La tentación vino a Jesús cuando sus reservas estaban casi agotadas. Así que allí tenemos a Jesús en el desierto, solo. Sí, Dios está con él, pero no tiene a su Eva. Hambriento, débil, y allí el diablo le sale al encuentro y viene con todo su arsenal. Y como un pavo real, el fascinador despliega su abanico multicolor de delicatessen para intentar que Jesús también muerda el polvo. Y sin embargo, hermanos, y ahora quiero que disfrutemos, aquello que deslumbra a los hombres no hace mella en el alma de Jesús. Él es otro. Él no es estopa delante de las llamas de las tentaciones. Él no es un hombre mundano. El vino, el oro, la fama y la dama que a los demás los vuelve locos, que son tentaciones irresistibles para nosotros, lo que para todos es crema y caviar, para él son algarrobas. Porque él tiene otros manjares, su comida es hacer la voluntad de su Padre. Satanás conocía al Dios inconquistable, hombre, no lo va a conocer, lo expulsó del cielo. Satanás conocía al Dios inconquistable, pero acaba de toparse con el hombre inconquistable. No puede engancharlo, hermano, no hay manera. No puede enganchar a Jesús. Jesús más adelante va a decir, viene el diablo, viene Satanás, el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. No me puede enganchar.
Jesús es el hombre sin fisuras, es el hombre impecable, insobornable, indomable, imposible de seducir. No se pliega, no desvaría, no come de la mano del diablo, ni se postra, ni claudica, ni se mueve un solo grado de la voluntad perfecta del Padre. Bendito sea su nombre. Satanás, estás frito. Y no solo por Dios. Te vence un hombre. Por primera vez te vence un hombre. Por supuesto, la victoria definitiva de Jesús sobre el diablo fue en la cruz, no fue en el desierto, fue en la cruz. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, dijo, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el escritor de Hebreos dice que Jesús participó de la naturaleza humana para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Sin embargo, hermanos, en esta hora el Espíritu lo introduce en el campo de batalla y no tanto para ver si Jesús va a pecar o no. No es que, bueno, pecará Jesús, no pecará, saldrá adelante, no saldrá adelante, veremos a ver qué pasa. No, el Espíritu lo introduce en el desierto, no para ver si Jesús va a pecar o no va a pecar, no para ver si da la talla, si pasa la prueba, no, el Espíritu lo pone en el desierto para demostrar que Él es el invencible, de qué pasta está hecho Él, y para que como hombre en favor de su pueblo, Jesús haga algo que los hombres jamás han podido hacer, y es resistir las tentaciones del tentador, no tocar el fruto prohibido, desoír la voz del mentiroso y permanecer apegado al Padre en absoluta dependencia y en obediencia sencilla. Un ejemplo más. ¿Recordáis al pueblo de Israel tras su salida milagrosa de Egipto? ¿Lo recordáis? Dios había dicho a Faraón, por boca de Moisés y Aarón, Israel es mi hijo, mi primogénito. No pierdas detalle. Israel es mi hijo, mi primogénito. He dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Y luego Faraón se endureció. Y el Señor hizo maravillas, desplegó su brazo, manifestó su fuerza, las puertas de la cárcel se abrieron, el pueblo salió de Egipto. ¿Y luego qué? Israel es mi hijo. ¿Y después qué? En el desierto, el bautismo. El bautismo en el mar. Dice Pablo que fueron bautizados en el mar. El bautismo. ¿Y después del bautismo qué? El desierto. Durante 40 años. ¿A ti te parece casualidad que Jesús siga la misma hoja de ruta? Él es mi hijo, ha declarado el Señor, Salmo 2. Bautismo, desierto, no es casualidad. ¿Por qué? Porque en la agenda de Dios está establecido que Cristo pise y venza donde todos nosotros hemos pisado y hemos sucumbido y hemos sido avergonzados. Así que en cuanto a nuestra obediencia positiva a Dios, Jesús ha cumplido toda justicia y sus méritos se ponen en nuestra cuenta. En un sentido negativo, ahora Jesús resiste toda tentación y vence al Goliat burlón, vence al maligno, vence al tirano. Y hermanos, podemos decir, Jesús es nuestro guerrero y ha vencido. Él ha resistido a la tentación y la guerra está resuelta. Y la maravilla de maravillas es que en ese hacer lo que Dios manda, ese hacer lo que Dios manda y ese no hacer lo que Dios no manda, no solo están en su currículum, sino que están en nuestro currículum. En virtud de nuestra unión con Cristo. Hermanos, miraos y miradme. No sois muchos sabios. No somos la creen de la creen, de la ciudad.
Más bien diríamos que lo necio, lo débil, lo vil, lo que no es, ha escogido Dios para sí. Pero Pablo sigue diciendo en este texto, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano, esta es la primera aplicación, gloríate en el Señor. Jáctate de tu Dios, regocíjate en Cristo, mírale en el desierto venciendo y márcate un baile. Ayer estaba llorando por la mañana un rato, creo que fue ayer, sí, ayer, por la mañana un rato. Y estaba pensando, Padre, ayúdame a captar algo de la alegría que tú sentiste en tu corazón al ver al Hijo en el desierto resistiendo al diablo. Qué festín para el Padre, qué gozo para el Espíritu Santo, qué gloria, qué jactancia santa había en su corazón, en el corazón del Dios Trino. Qué bendición, qué plenitud, qué satisfacción, qué maravilla, qué admiración, qué deleite, el Padre en su Hijo. Padre, ayúdame a captar algo de eso. Padre, ayúdame. Me encanta un montón de cosas, me encanta la música y cuando los instrumentos se unen, de repente vibra mi alma. Me encanta la naturaleza y cuando de repente me asomo a algún paisaje, se me coge un pellizco en el estómago. Me encantan tantas cosas, me gustan los deportes y cuando algún atleta habilidoso hace algo que no es normal, me emociono. Pero Padre, ayúdame, Señor, a ver a Jesús venciendo en el desierto y que eso me deje sin aire, con la boca abierta. De tal manera hazme ver tu gloria, Señor, que me vuelva un patoso para el mundo. Pero que tú me des pies de sierva para andar en las alturas contigo. Iglesia del Señor, mira a Cristo, regocíjate en Cristo, alábale, gózate en Él. Y si no lo ves con claridad, entonces quédate en la presencia de Dios hasta que Dios quite lo que empaña tu corazón, hasta que tu visión sea más clara y mi visión sea más clara. Os confieso que no veo las cosas como debería verlas. Os confieso que a veces estoy más emocionado por otras cosas, pero os confieso que no voy a dejar al Señor hasta que me ayude a crecer en una visión más clara, más profunda de la gloria de Cristo. Hasta que yo sea cauterizado completamente para vivir como Él vivió para su gloria. Bueno, esta es nuestra primera parte. La segunda parte espero hacerla un poco más rápida. Vamos a ver a Jesús como nuestro ejemplo. Le hemos visto como nuestro representante, como nuestro guerrero. Ahora le vamos a ver como nuestro ejemplo. Y aquí habría tantas cosas que hablar. Tantas cosas, pero no podemos detenernos casi. Quiero mencionar 6 aspectos fundamentales que nos pueden ayudar a vencer cuando somos tentados. Posiblemente, no es seguro, en el próximo mensaje nos vamos a centrar en las tentaciones en sí, pero no lo haremos este domingo, porque si no sería imposible. Entonces le vamos a ver como nuestro ejemplo. Sí es verdad que el diablo ha sido vencido, pero también es verdad que el Señor nos permite a nosotros aprender el arte de la guerra. Nos permite experimentar también este conflicto y disfrutar también del gozo de ser vencedores. Es verdad que la guerra está resuelta, pero todavía arden 1000 fuegos en 1000 escaramuzas distintas. Y todavía nosotros necesitamos resistir al diablo y pelear. Y queremos ver cómo Jesús se enfrentó al diablo. Quiero decir 6 cosas. La primera es esta. La vida en el Espíritu no es necesariamente un remanso de paz. Algunos piensan que vivir en el Espíritu, oh Señor, quiero vivir en el Espíritu. Y entonces piensan que vivir en el Espíritu es estar en un oasis permanente de gozo y paz. No es así. El oasis permanente de gozo y paz es el cielo. Es tu herencia, pero no para hoy.
Jesús va guiado por el Espíritu al desierto, ¿sí o no? Es guiado por el Espíritu, ¿sí o no? Está haciendo cabalmente la voluntad de Dios. Y sin embargo, Satanás le sale al encuentro. Así que estar en el desierto, rodeado de fieras, presionado por Satanás y por todos los demonios, no es señal necesariamente de habernos alejado de Dios. De hecho, en muchas ocasiones es todo lo contrario. Es una señal de estar caminando en la voluntad de Dios. Hermano, que nadie se confunda aquí. A veces sí. A veces Dios, para disciplinarnos, para corregirnos, para enderezarnos, para darnos una colleja, nos permite que el diablo nos pegue un meneo. Pero muchas veces no es que Dios está corrigiéndonos, sencillamente es parte de su hoja de ruta, es parte de su agenda para nuestras vidas. Dios tiene propósito, Dios tiene las riendas en su mano. Dios es el que controla el horno de fuego, la temperatura del horno de fuego. Hay cosas que Dios quiere hacer cuando nosotros somos tentados. Así que si de repente parece que todo el infierno viene contra ti y estás presionado por todas partes, no te asustes. No pienses que Dios se ha olvidado de ti, no pienses que Dios te ha desechado, no pienses que Dios no te quiere. Encomienda tu corazón al Señor, espera su socorro y no te pongas nervioso. El Señor hace muchas cosas en los días de tentación. Él nos revela su gloria de nuevas maneras que nunca conoceríamos si no fuésemos atribulados de esa forma. Él nos enseña cómo Él es capaz de acompañarnos en los momentos y en los sitios más insospechados. Él nos da músculos para que luego podamos luchar las batallas de otros. Él nos permite sufrir tentaciones para que nosotros luego podamos tener una palabra de consuelo para alguien más. Hay muchas razones. Así que al ser tentado, no te resientas con Dios. Es como el entrenador que ve a un chaval en el equipo filial que destaca y se lo trae al primer equipo y lo lanza a jugar con el equipo principal en primera división. ¿Tú has visto alguno de esos chavales que salen por primera vez con 17 años y juegan en el primer equipo que se resienta contra su entrenador? Este tío que me pone aquí a jugar, el nivel es más alto, los rivales son más fuertes, esto es otra cosa, váyatela con mi entrenador no me quiere amargar la vida. Voy a buscar otro equipo, no es plan, con lo a gusto que estaba yo en mi tercera división, que allí cogía el balón, había espacio, hacía lo que quería, me iba de todo, y aquí tengo al defensa echándome el aliento en la nuca, casi no he tocado el balón, una presión, 80.000 espectadores alrededor de mí, jaleando, qué presión, qué responsabilidad. Vaya tela con mi entrenador, me tiene manía seguro. No es así, ¿verdad? Al contrario, el jugador dice, le hace ilusión. Y aunque es verdad, es mucho más difícil jugar en primera división porque los defensas son más buenos que los que te defendían a ti ayer. La presión es mucho más grande, la responsabilidad es más grande, la competencia es más grande. Estamos hablando de otro nivel. Pero el jugador dice, mi entrenador me quiere, me estima, me aprecia, me valora. Y me está dando la oportunidad de curtirme, de echar músculos, de aprender, de ensancharme para mi futuro. Hermano, cuando te venga la tentación, no te resientas con Dios. Cuando seas tentado de esa manera, no te resientas con Dios. Te sube al primer equipo o al segundo. Y allí vas a experimentar presiones mayores. Pero es porque tu Padre sabe que eso te va a curtir y te va a preparar para que algún día puedas jugar los 90 minutos y ser un jugador realmente importante para el equipo. Amén. Segunda cosa, Jesús vence al diablo usando la palabra de Dios. Lo segundo que aprendemos de Jesús es que la única manera de estar firmes en la hora de la tentación es conociendo y obedeciendo la palabra de Dios. Conociendo y obedeciendo la palabra de Dios. Marco no nos dice esto, no lo encontramos en nuestro texto. Tenemos que ir de nuevo a Mateo, porque Mateo se detiene a describir las tentaciones del diablo.
Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate desde la cornisa del templo para que los ángeles, como han prometido, vengan a recogerte y te pongan sano y salvo en el suelo. Si eres hijo de Dios, pues yo te voy a dar, si quieres todos los reinos del mundo, bueno, las naciones al fin y al cabo han de ser tuyas, venga, te las doy ahora mismo, aquí. Solamente te postras delante de mí y yo te doy la autoridad que se me ha dado a mí. Y Jesús una y otra vez responde, escrito está, escrito está. Mirad, hermanos, Jesús habría podido fulminar al diablo con una sola mirada. Jesús habría podido decirle al diablo, ahora te vas a comer todas las piedras del desierto tú. Jesús habría podido castigar al diablo mirando para la pared de la cornisa, en el pináculo del templo, por 10.000 eternidades y no te muevas de ahí. Todo lo que Jesús hubiera dicho hubiese sido palabra de Dios. Porque Él es Dios. Y sin embargo, Él como hombre, como nuestro representante, Él echa mano de 3 textos de Deuteronomio. Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:16, Deuteronomio 10:20. Por 3 veces Jesús dice, está escrito, escrito está, escrito está. Esa es otra manera de decir, así dice el Señor. Y quiero decir, hermanos, que como Jesús debemos tener claro este punto. Debemos tener claro este punto. Por favor, escucha esto. Debes tener claro este punto. Las Escrituras, lo que las Escrituras dicen, lo dice Dios. Dicho de otra manera, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es Dios predicando. Ahora bien, y no os perdáis aquí, Jesús no usa los textos bíblicos de una manera mágica, supersticiosa. No coge un versículo indiscriminadamente y lo lanza al aire esperando que por arte de magia eso espante al diablo, como dije el viernes, como el ajo espanta a los vampiros. No es así. No se trata del uso indiscriminado de los textos. Hay personas que piensan que por tener la Biblia, por citarla, la abren de cualquier manera, empiezan a sentirse turbados y las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Bueno, yo sigo porque seguro el diablo se va a retirar. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio... ¿Eso qué? No son las palabras de la Biblia, esto no es magia. Esto no es un amuleto. Esto no lo puedo poner en el salón para que me vaya bien. Esto no me lo puedo meter en mi cama para que no me dé miedo a dormir. Jesús no es eso lo que hace. No empieza a recitar versículos allí a ver si el diablo se asusta, se espanta y se va. No es eso. Fijad lo que está pasando es que Satanás lo que quiere es sacar a Jesús de la senda de la obediencia. El Padre le había propuesto un camino estrecho, un camino de obediencia sencillo. Y ahora el diablo se acerca ofreciéndole vías alternativas. Mira, Jesús, está muy bien que tú quieras hacer lo que quieras hacer, pero te aconsejo que aquí hay un atajo, aquí hay otro. Quizás puedas alcanzar la gloria sin tanta cruz y sin tanta sangre. Vías alternativas. Satanás procura hacer que Jesús no gire en torno del Padre, sino que pivote sobre su propio ombligo, escoja sus propios caminos. Y ahora, hermanos, mira lo que hace Jesús. Lo que Jesús esgrime es una palabra de Dios que se ajusta perfectamente a su propia situación en ese momento. Frente al consejo diabólico, Él levanta el consejo de Dios. Mira que Jesús no da la palabra al diablo, en un sentido. Es decir, Jesús no dice lo que la palabra le dice al diablo. ¿Se entiende? Jesús declara lo que la palabra le dice a él. Jesús no le dice al diablo, diablo, la palabra de Dios dice acerca de ti esto y esto. Jesús dice lo que la palabra de Dios dice a él en este momento. Haz que las piedras se conviertan en pan.
la palabra que yo tengo para mí. Esta es la instrucción de mi Padre para mí, aquí y ahora. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Tírate del templo, del pináculo para que los ángeles... La palabra que yo tengo de Dios para mí, esta es la instrucción que toca ahora. Esto es lo que toca ahora. Este es el rema de Dios para mí ahora. Esta es la instrucción divina. No debo tentar al Señor mi Dios. Eso no se lo dice Jesús al diablo. Diablo, que sepas que no debes tentar. No, esa es la palabra para mí. Esto es lo que Dios me dice a mí en este momento. No debo tentar al Señor mi Dios. Hermanos, ¿cómo piensas vencer las mentiras en la oficina? ¿Cómo piensas vencer las tentaciones en la fábrica? ¿Cómo piensas vencer las tentaciones en el hogar? No lo intentes con refranes populares, ni con verso de Lorca, ni con grito y amenaza, porque el diablo solamente retrocede cuando tú te afirmas en el consejo de Dios. Pero mi pregunta es, ¿conoces la Escritura? ¿Conoce en medio de la tentación esa mujer que flirtea contigo, que se arrima demasiado? En medio de eso que puede seducirte, ¿tú sabes cuál es la palabra de Dios que se aplica a ti allí? En medio de la tentación de trabajar más y más para hacer más dinero cuando ya tienes suficiente y dejar abandonada a tu familia, en medio de esa tentación, ¿tú sabes la palabra que se aplica, la palabra de Dios que se aplica para ti? En medio de la tentación de escaquearte de tu trabajo, de tomarte horita y media para el bocata, ¿tú sabes la palabra de Dios que se aplica exactamente para ti? Tú puedes, por la mañana, a media mañana, al mediodía, a media tarde, cuando cae la noche, en medio de la noche, ubicarte siempre bajo la bandera de la palabra del Señor. Hermano, por favor, hermana, por favor, tenemos que aprender la Escritura. Aquí, mira, hay dos opciones. Si tú realmente no conoces la Escritura y no sabes aplicarla a tu corazón, puede ser por dos causas. O bien eres un recién nacido en el Señor, cosa que no es mala, es decir, acabas de nacer de nuevo y estás empezando. En ese caso, mucho ánimo, adelante, adelante, aprende la Escritura, conoce la Biblia. O si tú llevas mucho tiempo, o sea, si tú estás aquí y no conoces la Escritura, entonces, o bien eres recién nacido, o con todo respeto, eres flojo e irresponsable. Si eres recién nacido, ánimo, ánimo. Si eres flojo e irresponsable, por el amor de Dios, cambia el chip, cambia el paso, arrepiéntete. No puede ser que lleves 10 años en el Señor y no conozcas la Biblia bien conocida, porque 10 años dan para mucho. Tú tienes que ser un experto en la Biblia, con 10 años en el Señor. Un experto. No estoy bromeando. No estoy bromeando. Debes conocer la Biblia. Debes poder citar textos de memoria. Jesús no la llevaba en el iPad. Aunque a algunos parezca mentira, no había iPad en aquella época. Ni siquiera la llevaba en un libro. Jesús recitó 3 textos de Deuteronomio. Y quiero pensar que seguramente durante sus 40 días de ayuno, Él estuvo meditando en el Deuteronomio, que es un libro del desierto, justo antes de entrar en la tierra prometida, donde el pueblo, donde Moisés resume todas las tentaciones y la ley que el Señor le había dado al pueblo. Y Jesús seguramente esas palabras las tenía metidas en su mente, en sus entrañas. Y cuando vino el diablo, Él sacó. Hermano, lee la Biblia, léela.
No la leas solamente, estúdiala. Si no estás bien de la vista, descárgate un audio, mételo en el móvil. Tienes que ser un experto, tienes que conocer la Escritura. Como decía Spurgeon, por las venas te tiene que ir biblina en vez de sangre, biblina. Hermano, es tu responsabilidad, no la mía solamente. Es tu responsabilidad conocer la Escritura, meditarla, no te quedes en la superficie, profundiza, haz estudios, coge tu concordancia, estudia un tema, el que tú quieras, el temor del Señor, el amor del Señor, la misericordia de Dios, el pecado, la grandeza de Dios, lo que tú quieras, bucea y date un festín, ponte las botas, apártate una tarde para estar con la Biblia. Ya sé que los primeros minutos, quizás los primeros días, las primeras semanas, a veces no se entiende muy bien, pero quédate ahí y verás que el Señor te abre generoso sus tesoros. Y voy a terminar muy rápidamente con las que me faltan. La tercera es la necesidad de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Marcos tampoco lo dice que el Espíritu lo impulsó al desierto, pero Lucas nos dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo. Como dijo Ana, la madre de Samuel, nadie será fuerte por su propia fuerza. La victoria en la tentación está relacionada con la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El diablo se ríe de mi vitalidad, de mi empeño, de mis ganas, de mi tesón. Ni tiene miedo de mi brío, ni tiene miedo de mi valor. Ay, pero cuando estoy lleno del Espíritu Santo cambia la cosa. Así que, querido hermano, querida hermana, el diablo anda en derredor buscando a quien devorar. A ti también te busca. ¿Cómo encaras la vida? Muchachos, ¿cómo vais a entrar en el instituto dentro de unos días? Lo haréis llenos del Espíritu Santo porque el diablo ha afilado sus armas. Tiene preparadas sus mentiras. Las ha calculado muy bien y sabe mucho, tiene mucha experiencia. Pero entrad ahí llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a ir mañana al trabajo? Llenos del Espíritu Santo, hermano. Pide. Nada podemos sin la habilitación sobrenatural del Espíritu. Cuarto, oración y ayuno. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el desierto? Estaba ayunando. No nos dice que orara, pero se sobreentiende. Porque siempre en toda la Escritura el ayuno está ligado a la oración. Conocer la doctrina no es suficiente. Muchos están siendo avergonzados y el diablo les mete unos revolcones y no por el hecho de que no tienen conocimiento. Van sobrados a veces, sobrado de conocimiento tampoco, nadie está sobrado de conocimiento. Pero tienen conocimiento bastante, lo que no tienen es fuerza, no tienen vitalidad. Y hermanos, sin oración, sin mucha oración, y aquí no hablo de calidad, hablo de calidad y cantidad, porque en la oración calidad y cantidad deben ir juntas. Sin mucha oración no tenemos fuerza realmente, no vamos a ser capaces de sostenernos en esta dinámica. Quinto, dice que al final, estaba con la fiera y vinieron ángeles y le servían. ¿Recuerdas? Antes he mencionado que Satanás le dijo, tírate desde la cornisa del templo y el Señor ha prometido que va a enviar sus ángeles para que te recojan. Satanás le anima a que Jesús provoque una manifestación angelical allí. Lo curioso es que Dios tenía preparado una manifestación angelical, pero no ahí, en ese momento, luego, cuando acabaron las tentaciones. Dice que entonces vinieron ángeles y le servían. Lo quinto que quiero decir es, aguarda el socorro del Señor. Espera, porque la ayuda viene. Pero la ayuda viene no cuando tú quieres, no cuando yo quiero. El Señor ni llega tarde ni llega temprano. El Señor llega cuando tiene que llegar. Y Él enviará la ayuda. Y quizás los ángeles le trajeron algo de comer. Quizás los ángeles le pegaron un palo a la fiera. No lo sé cómo fue la ayuda. Pero lo cierto es que en su momento el Señor ayuda. El Señor no nos abandona en la cuneta. Espera la ayuda del Señor porque viene, pero viene a su tiempo. Y la última cosa, no bajes la guardia. Lucas nos dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir, la guerra no había terminado todavía. Había más tentaciones en el futuro. Si el Señor te da una victoria,
Si puedes decir no a las seducciones del diablo, no bajes la guardia. No te des vacaciones. No te des vacaciones. No digas, me merezco un respiro. No te des vacaciones en las cosas de Dios. Siempre alerta, siempre en guardia. Así que celebra a Jesús y regocíjate en Él. Y luego aprende de Jesús. Tentado, no pienses que Dios no te quiere. Conoce la Escritura y aprende a usarla para ministrar tu alma y llevar tu alma a los pies del Señor en medio de cada circunstancia. Sé lleno del Espíritu. No dejes de orar y de echar mano del ayuno para que por el Espíritu puedas mortificar la carne. No te precipites, espera la ayuda del Señor porque viene. Él nunca llega tarde y nunca bajes la guardia. No te relajes. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por la visión gloriosa de tu victoria ahí en el desierto. Ayúdanos, Señor, a saborearla. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a imitarte, Dios mío, en el valle de la tentación. En el nombre de Jesús. Amén.